RTL.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Mis queridas amigas de Retos Femeninos, qué gusto que estén con nosotros aquí en el programa. Como se los anunciamos, vamos a hablar de una terapia que está basada en mindfulness. Todo esto es buenísimo para algo que nosotros estamos viviendo ahora, en esta convivencia que ya lleva muchos meses y en esta tensión nerviosa de un cambio de paradigma como nos los ha impuesto la pandemia. Han sucedido muchas cosas en la pandemia, pero otras muchas cosas que han pasado y que no son tan beneficiosas para nuestras propias familias es que no estamos sabiendo utilizar, manejar nuestra inteligencia emocional para tres cosas principalmente que se están viendo muchísimo en esta época, que es la ansiedad, la depresión y el estrés. ¿Qué hacer para realmente tener un manejo que pueda beneficiarnos a nosotros mismos y no echar a perder esos vínculos? Yo lo estoy viendo con los vínculos familiares, con los vínculos también de la gente con la cual convivimos, no solamente en casa, sino también muchas veces a distancia con nuestros propios compañeros del trabajo. Los niños con sus compañeros de escuela y también con sus maestros. Entonces, yo estoy muy contenta de recibir aquí al maestro Álvaro Guerra López. Él nos ha propuesto este tema y estoy realmente encantada, porque es un tema que nos sirve y que nos ayuda muchísimo. Maestro, bienvenido, qué gusto que nos acompañe aquí en el programa de Retos Femeninos. El gusto es mío, Julieta. Un cordial saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. El maestro Álvaro Guerra es psicólogo por la Universidad de Chile. Él tiene un máster en educación por la Universidad de Barcelona, en España. Él ha impulsado programas innovadores en desarrollo humano, en educación para la paz y en mindfulness, allá en Chile, también en Argentina, en México y en los Estados Unidos. Hace 20 años creó una universidad. De hecho, es rector de la Universidad Albert Einstein. Y bueno, vamos a hablar justamente, para comenzar, si le parece, maestro, del impacto de la pandemia en la salud mental a nivel mundial y también en México. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, lo primero es hacerle una pregunta al auditorio. ¿Te sientes estresada o ansiosa o ansioso? Bueno, posiblemente sí. No eres la única, no eres el único. En este momento, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor del 45%, o sea, casi la mitad de la población del mundo, está padeciendo algún cuadro de estrés crónico, de ansiedad o de depresión. En México, nuestros números no son muy diferentes. En un año promedio, nuestras estadísticas hablan de que hay un 5% de la población que padece algún tipo de trastorno depresivo y un 7% que padece ansiedad. Cuando uno dice un 5%, bueno, pero con los números de México estamos hablando de alrededor de casi 7 millones de personas, o sea, no es un número que no haya que tomar en cuenta. Y de la misma manera, un 7% de la población mexicana, pues es todavía más alto. Combinados, entre como trastornos del sistema nervioso de los más comunes, que son la ansiedad y la depresión, tenemos un 12% de la población. Es decir, alrededor de 15 millones de personas que tienen. Pero en un año como este, con las circunstancias que están viviendo todos nosotros, pero especialmente las mujeres, porque estos números se elevan cuando segmentamos por mujer versus hombres. Entonces, los cuadros están afectando, los cuadros de ansiedad, estrés y depresión, mayormente a las mujeres. Un 66%
33% de las mujeres están impactadas y un 34% los hombres. Menos los hombres. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué las mujeres somos más lábiles a tener un menor manejo emocional? Nos estresamos más, nos sentimos más responsables, estamos más conscientes de la situación, creemos que no podemos controlar todo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hoy por hoy la mujer las mamás se han tenido que duplicar. Se transformaron, de ser mamás, de seguir haciendo sus trabajos, sus tareas, se transformaron en maestras, sustitutas de sus hijos, porque tienen a los niños allí y tienen que estar vigilantes de sus tareas. Eso ya agregó una carga a la de por sí ya pesada carga que sobrellevan nuestras mujeres en México. Pero además de eso, tradicionalmente en nuestra cultura, la mujer es la cuidadora. La mujer es la que hace el soporte emocional del esposo, de los hijos, de los nietos, en fin. Dependiendo del rol que juega, siempre está en un papel de soporte. Entonces, yo creo que la mujer absorbe el estrés de otros, no solamente el suyo propio, que ya de por sí, sino además está al contener, entonces está llevando también la carga de otros, al ser contenedora, sin descuidar la violencia intrafamiliar, que se ha incrementado muchísimo. Se ha incrementado, bueno, parte por esta situación, o a lo mejor no estábamos preparados para vivir esto. Ya llevábamos una vida a lo mejor tirante, de por sí, que las mujeres que trabajan y cuidan a los hijos, con esa doble carga, ese doble papel, y hasta una triple jornada muchas veces, porque es la jornada del trabajo, la jornada de la familia, de los hijos, y luego la jornada del fin de semana. Muchas veces con labores domésticas que hemos dejado rezagadas durante la semana. Pero entonces, además de trabajar, que muchas lo están haciendo en línea, y otras, peor tantito, porque tienen que salir a trabajar, tienen que dejar a sus niños, pues al amparo de, pues no sé, de la computadora, de alguna persona que se haga cargo de ellos, que a lo mejor pueden ser los abuelos, que no están tan habilitados en este mundo cibernético. En fin, yo sí estoy viendo un mayor de mujeres estresadas. Y el estrés, ¿qué puede causar? La ansiedad, ¿qué puede causar? La depresión, ¿qué puede causar? O sea, porque tenemos que poner un alto. Y lo fructífero de esta charla, me parece, es que ustedes tienen una herramienta que es valiosa, que está probada y que puede ayudar a las mamás a sentirse mucho mejor, que es el mindfulness, estar en el momento presente, vivir en la conciencia. Ya nos platicará, maestro, ¿qué es eso del mindfulness? Claro que sí, Julieta. Bueno, para contestar tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que podemos experimentar? Bueno, el estrés crónico, que es el primer nivel, o sea, estrés todos tenemos y un poquito de estrés es necesario para manejar nuestras vidas. Pero cuando ya se vuelve crónico el estrés, entonces podemos tener trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, irritabilidad, cuando el estrés se está volviendo un poco más fuerte todavía, ya como que las cosas que habitualmente no nos sacaban de quicio, ahora sí, ya sobrereaccionamos a determinados estímulos, a lo mejor, no sé, alguna travesura de los hijos, algún desorden que encontramos por allí, que siempre nos ha molestado, pero ahora quizá podemos perder la paciencia demasiado pronto, y con demasiada intensidad. Eso ya son síntomas, algo me está pasando, ¿no? Cuando esto ya altera el sueño, cuando ya hay alteraciones del sueño, eso indica que ya no solamente es estrés crónico, ya estamos entrando en una faceta de ansiedad. Cuando sentimos amenazados, cuando más allá de los temores naturales frente a las situaciones pues que la vida nuestra, en nuestro país sí hay que estar al cuidado, estar atentos, pero cuando ya cualquier cosa nos hace sentir temor y un temor un poquito descontrolado, entonces ya estamos entrando en una faceta de ansiedad. Pero podemos incluso ir más allá, tener dificultades de concentración, podemos experimentar tristeza, soledad, falta de propósito, de sentido, quiere decir que ya estamos entrando en la depresión.
Entonces, este tipo de problemas que se están volviendo, reitero, demasiado comunes, si los estás viviendo, no tengas pena. No tengas pena de reconocerlos, porque es un trastorno como cualquier enfermedad que todos estamos expuestos. Entonces tenemos que dejar de normalizar. No, no, esto se me va a pasar, esto es normal. No, no. Cuando hay síntomas ya de este tipo, quiere decir que son foquitos amarillos primero y rojos que se prenden después, y entonces hay que prestarse atención. O sea, tu mamá, tu papá, tu joven, toma nota y obsérvate, atiéndete, busca ayuda, busca apoyo. Así es, para que no pasemos a otra etapa donde, como dice maestro Guerra, se puede volver crónico y puede causar muchísimos más daños a la salud, no solamente a la salud mental, sino también a la salud física. Pues no sabemos cuánto va a durar esto. En muchos estados ya estaban en la fase, pues, casi verde, ¿verdad? Y luego ya regresaron a la fase amarilla algunos, a la fase naranja otros y a la fase roja otros. No sabemos cuánto tiempo más va a estar así. Uno de los factores, me parece, que también está incidiendo en esa falta de salud mental o ese incremento de la ansiedad, de la depresión y del estrés, es la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto, si me va a alcanzar el dinero, si vamos a estar todos sanos para entonces, si no nos va a dar. Creo que hay que armarnos de herramientas importantes. Ahora, antes de entrar a lo que es la MBCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es lo que trabaja el maestro Álvaro Guerra López. ¿Por qué se dice que es una alternativa de vanguardia para manejar esta triada, maestro? Bueno, ocurre que es el producto de un trabajo muy profundo, detallado, de un grupo de científicos de la Universidad de Oxford. Entonces, MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, por sus siglas en inglés, o como tú bien lo has traducido, terapia cognitiva basada en mindfulness o basada en atención plena o conciencia plena. En fin, este sistema para tratar, para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión, fue desarrollado, reitero, por un grupo de científicos de Oxford. Y recordemos que Oxford es una de las universidades más importantes del mundo. Normalmente está entre las 5 mejores universidades del mundo en los rankings internacionales de universidades. O sea, esto quiere decir que tiene un equipo de científicos en diferentes áreas del conocimiento muy sólido, y estos científicos del Centro de Mindfulness de la Universidad de Oxford integraron elementos de terapia cognitiva, que como tú bien sabes, Julieta, es uno de los sistemas terapéuticos más efectivos que se han desarrollado para el trabajo de la depresión y la ansiedad, para poderlo superar, junto con otra de las líneas de investigación muy poderosas, que es mindfulness, o atención plena, conciencia plena. Entonces, la integración de ambas creó una herramienta que los estudios científicos indican que es altamente efectiva. Es tan efectiva que el sistema de salud británico, que es el mejor del mundo, la ha integrado a sus protocolos. O sea, quiere decir que si tú tienes un problema de estos, llegas con el doctor allí en Inglaterra, él te va a recetar el que asistas, que tomes esta terapia, este sistema, el MBCT, y va a estar, y está disponible en clínicas y hospitales de toda Inglaterra. Los estudios indican, por ejemplo, que si una persona tiene una depresión, normalmente en promedio, las personas salen de la depresión en unos 2 años, con medicamento, con psicoterapia. Pero si agregamos este ingrediente de MBCT, que se imparte en la forma de un seminario, es un sistema que se entrega al público en la forma de un seminario, entonces en vez de tardarte 2 años en salir, vas a tardarte 6 meses. Qué maravilla. Es algo impresionante. Es algo impresionante porque además mucha gente no sale de la depresión o ni siquiera se da cuenta. Tengo una amiga
que es una amiga muy conocedora. Y después de 7 años de padecer depresión, cayó en la cuenta que lo que tenía era depresión. Ya lo había descrito de alguna forma Maestro Guerra anteriormente. Decía, cuando las personas caen en el vacío, cuando no solamente están tristes, tienen una tristeza profunda, pero también no tienen energía, pero también ven todo el panorama negro, ¿verdad? Todo esto, pues nos está pasando a muchos, ¿no? Tenemos pesadillas, tenemos terrores nocturnos, nos imaginamos cosas muy feas. Estamos viviendo más en el futuro que en la conciencia plena, en la conciencia del presente. Yo quisiera que nos diera una probadita del mindfulness. Ahora, por otro lado, la terapia cognitiva es como un entrenamiento, lo veo yo como más un entrenamiento mental. Me imagino que si combinamos esas dos cosas, ¿no? No dejamos libre tanto a la loca de la casa y le damos en qué pensar o un sistema en el cual centrarse en el presente, no vamos a estarnos imaginando ese futuro terrorífico que todos tenemos ahorita en la mente. Quisiera que nos diera una probadita, luego seguimos platicando bien de lo que se trata, sus alcances. Pero, por ejemplo, ¿qué nos tenemos que decir a nosotros mismos? Si usted se parara enfrente de una persona que viene sumamente ansiosa, desesperada, deprimida o muy estresada, ¿qué le diría dentro de del mindfulness y la terapia cognitiva, que son estas dos combinaciones, para que estuviera más en su centro y pudiera tener un mejor manejo emocional y ahorrarse un montón de cosas que nos están provocando esas 3 situaciones de la vida? Fíjate que, como acabas de decir, es una palabra muy apropiada para describir, es un entrenamiento. O sea, el sistema MBST es un entrenamiento de la atención, de la manera en que procesas la información, de la manera en que piensas. Entonces, por eso son ejercicios de atención mental que se imparten, reitero, en este seminario. Son 2 horas una vez a la semana, entonces tú puedes asistir y estar practicando estas técnicas con la ayuda del profesor, y eso te va cambiando la actitud mental, te va cambiando esa actitud negativa o esa actitud ansiosa o estresada. Poco a poco va modificándose, y dura 2 meses el seminario y las investigaciones en distintos ambientes. Se ha trabajado no solamente en hospitales, sino en empresas, por ejemplo, donde se aplica esta metodología y ves los cambios en el personal, medidos con instrumentos para valorar los problemas que acabamos de mencionar, instrumentos de test psicológicos, incluso muestras de sangre, etcétera, que permiten ver cómo va evolucionando las personas. Hace unos años atrás estuve en Londres, hace 3 años, precisamente cuando estábamos gestando este convenio con la Universidad de Oxford, que se plasmó ahora recientemente, y entonces me tocó asistir a un congreso donde había vicepresidentes de recursos humanos, de corporativos, que son pues algunos corporativos muy grandes, ¿no? Como Unilever, por ejemplo, aquí en México. Y allí una presentación de vicepresidentes de recursos humanos, cómo estaban ellos impartiendo estos seminarios al interior de sus empresas, con grandes resultados en beneficio de que haya una mejor concentración, un mejor rendimiento laboral, unas mejores relaciones humanas al interior de la empresa. Entonces, los impactos de esta metodología están probados. Pero ahora queremos que tú los pruebes, pero en ti misma o en ti mismo, ¿no? Si nos estás escuchando en este momento. Entonces, te voy a pedir algo muy sencillo, como para que identifiquemos esto que nos está diciendo Julieta. ¿Cómo es esto de estar en el presente? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Puede resultar un poco extraño, ¿no? Te voy a pedir que prestes atención, y lo vamos a hacer tú y yo, Julieta, junto con nuestro auditorio. Vamos a prestar atención a nuestro cuerpo, a sentir el cuerpo y a sentir una parte importante de nuestro cuerpo, que es nuestro pecho, donde están nuestros pulmones. No te voy a pedir que respires distinto a como lo haces normalmente.
tú sigue respirando como siempre lo has hecho. No te estoy dando un ejercicio respiratorio, sino que presta atención. ¿Qué está pasando en tu pecho? ¿Cómo se están moviendo tus músculos? ¿Cómo se expande un poquito tu tórax cuando tomas aire? Nota eso y nota cómo desciende el tórax ligeramente cuando exhalas, cuando sacas el aire. Presta atención a este movimiento rítmico. Quédate con tu atención en ese expandir y contraer rítmico asociado a tu respiración. Y ahora descubre cómo también tu abdomen participa de este movimiento de expansión y contracción. Toma nota de cómo también tu abdomen se expande ligeramente al inhalar y se contrae ligeramente al exhalar. Dirige tu atención a los hombros y percibe cómo al inhalar los hombros se elevan ligeramente y al tirar el aire descienden tus hombros. Ahora presta atención a tus fosas nasales y descubre cómo sientes ese aire que inhalas y también presta atención al aire que sale un poquito más tibio de tus fosas nasales. Y así puedes continuar por algunos segundos y vas a notar que este simple y natural ejercicio te ha hecho descansar un poco. ¿Y por qué? La mayoría de las personas cuando hacemos este ejercicio decimos, como que me bajé un poquito mis revoluciones, me tranquilicé. ¿A qué se debe? No has hecho ningún ejercicio físico, no has hecho un cambio en tu manera de respirar. ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia cuando empiezas a prestar atención a el movimiento natural que ocurre siempre y constantemente en tu cuerpo? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Bueno, lo que ocurre es que has cambiado tu atención de tus pendientes, de las cosas que tienes por hacer. Has cambiado tu atención a el estar aquí y ahora. Eso se denomina being mode o modo ser. Y lo vivimos cuando vamos a caminar a la playa, por ejemplo, que a lo mejor hoy por hoy estamos echando de menos esa experiencia. Te vas a la playa, caminas sobre la arena, sientes la brisa fresca en tu piel, oyes las olas del mar, estás allí, presente, sintiendo, poniendo atención a todos tus sentidos. Y eso te tranquiliza. O vas a caminar al bosque y sientes el aroma de los árboles, ves las plantas, las hojas de los árboles, los rayos del sol cruzando en medio de los árboles, y eso te tranquiliza. Tú dices, sabes que el bosque es maravilloso. Lo que es maravilloso es tu mente. Cómo tú, al situar tu mente en el presente, puedes descansar porque haces un switch, un cambio en el funcionamiento del cerebro. Esto es lo que han descubierto los científicos de Oxford. Entonces, esta neurociencia que ha descubierto que el cerebro tiene dos modos de funcionamiento. El doing mode, que es el modo hacer, que es el de los pendientes, el de hacer muchas cosas, y el de resultados, y el de metas, y el de recuerdos también de cosas que han sucedido. Es necesario, por supuesto, porque es parte de salir adelante en la vida, pero exceso de doing mode, o sea, de modo hacer, de estar haciendo cosas, eso desgasta nuestro cerebro, produce ya un estado de saturación mental, que nos lleva a los problemas de ansiedad. Nos hemos acostumbrado, es como
el que hace mucho, el que trabaja mucho, el que se mueva mucho, es un triunfador en la vida, aunque esté enfermo, deprimido, solo, o tenga otro tipo de adicciones, ¿no? Para estar Exactamente. tranquilo. Esto se me hace como tan sencillo, pero, o sea, porque los niños, así son, los niños están en el presente, cuando juegan, ¿no? Cuando están haciendo muy entretenidos algo, nosotros los metemos en una dinámica del hacer, ¿no? Y no has hecho tu tarea, y no te has bañado, y no te has movido, y no tu clase de piano, y luego tu clase de karate, y luego tu clase de no sé qué, y ya. Muchas veces creo que nosotros las mamás somos las que nos queremos poner la medallita, ¿no? Mi hijo ya sabe esto, y mi hijo habla 4 idiomas, y mi hijo sabe karate, y mi hijo es el primer lugar en matemáticas porque aprendió un método divino que le hizo sacar los primeros lugares, etcétera. Es hacer, y sí, creo que estamos descuidando mucho. Es todo un tema eso del modo hacer y del modo ser. Me gustó mucho eso. Es muy profundo, está respaldado por investigación científica, pero como tú bien dices, nacemos con estos dos modos del cerebro, son modos naturales, y en los niños pequeños están equilibrados. Y ese equilibrio permite que cuando un niño está en el modo hacer, being mode, se recarga su cerebro. Sus neuronas se revitalizan, se vuelve a equilibrar el cerebro. Entonces, cuando regresa de nuevo al modo hacer, a hacer cosas las hace mejor, de mejor calidad, con más concentración, con más gusto, con más entusiasmo. Y eso es lo que se ha descubierto en las empresas, donde se ha aplicado este método en el primer mundo, donde se ha trabajado mucho ya en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que cuando las personas aprenden a hacer este switch, a darse 5 minutos para entrar en el being mode, en el modo ser, cuando regresan a sus tareas las hacen mucho mejor. Entonces, no es pérdida de tiempo, al contrario, es gana productividad. Y gana resultados y gana salud también, que es muy importante, por supuesto, ¿no? Así es una alternancia. Tiene que ser una alternancia el vivir, ¿no? El vivir en el hacer, pero también el vivir en el ser. Si no hacemos, pues no, igual no aprendemos, no trabajamos, no producimos, etcétera, etcétera. Es necesario. Si estamos en el modo ser, entonces no nos recargamos de esta energía, la paz, la tranquilidad, como redimensionar un poco y regresar, ¿no? Y regresar al trabajo. Dicen que las sierras, los serruchos, los que cortan la madera, tienen que separarse, por supuesto, de los árboles para ser afilados, ¿no? Claro. Regresar con filo a seguir talando. Hay que afilar la tierra, exactamente, muy bien. Y hay que afilar las sierras, porque si regresamos, porque si seguimos en el serrucho, en el hacer, es también como una liga, ¿no? Que se va jalando, estirando, hasta que se rompe. Es correcto. Estamos viendo niños rotos emocionalmente o mentalmente, niños cansados, agotados de tanto estar en línea, aprendiendo. Antes el recreo, antes a lo mejor hacían alguna actividad en clase que los relajaba, o algún reto, o alguna adivinanza, o algún cuento, o algo así, y ahora los niños están duro y dale, y están agotados, están cansados, y las mamás están triplemente cansadas, porque además de tener que estar al día en lo que los niños están viendo para apoyarlos como auxiliares educativas, usted lo dijo al principio muy bien, pues además de eso, ahora tenemos que estar preocupados por un montón de cosas. Mientras que estamos en la clase, estamos cociendo los frijoles y asando la carne y haciendo cosas, o poniendo la carga de la lavadora o haciendo algo, y también tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Es una tensión, es demasiada tensión, creo yo. Estos tiempos ha sido demasiada tensión. Y por supuesto que la fibra se rompe por lo más débil. Y muchas veces ya no tenemos esa tolerancia, esa paz interna, pues para enfrentarnos a algo tan grande como ha sido esta crisis, tan larga, ¿no? Y en la que hemos visto, por lo menos yo creo que ya a estas alturas de la pandemia, ya todos conocemos a alguien, si no es que alguien muy cercano que se nos ha ido. Entonces no ha sido fácil, además la amenaza está muy presente. Sí, exactamente, la amenaza de la muerte, y uno de los factores, no solamente
como tú dices, es el riesgo en la vida de los seres queridos de ti mismo, sino en las pérdidas. Hemos afrontado pérdidas. Y pérdidas muy tremendas porque no ha habido posibilidad de hacer bien el duelo, ¿no? Cuando hay una pérdida, bueno, hay una parte primero, los primeros minutos son de negación, esto no puede estar sucediendo, luego viene el enojo, la frustración, la impotencia, pero es muy necesario, pues ya va entrando poco a poco la aceptación. Pero para ingresar a esa etapa de aceptación que te permite superar el duelo, es muy importante haber podido despedirse adecuadamente del ser querido. Y eso en este momento, muchas familias mexicanas, se habla de alrededor de 80 y tantos mil personas que desgraciadamente han perdido la vida, pero son 80 y tantas mil familias. Familias y todo lo que impacta. Hace unos días murió uno de los colaboradores más cercanos de una amiga mía que es arquitecta y estaba de veras deshecha, no lo podía creer. Un querido amigo también médico acaba de fallecer y él había salvado a mucha gente del COVID. En esto que dice maestro Álvaro Guerra López, de el no despedirse, que está causando también tanta ansiedad, muy al inicio de la pandemia, como a los 2 meses de haber iniciado la pandemia, una muy amiga mía pierde a su mamá. Ella estaba en una casa de ancianos. Le avisan, pero le dicen, no puedes venir, vamos a hacer nosotros todo el trámite funerario y en tu casa te va a llegar la cajita. A tu casa te va a llegar la cajita con las cenizas. Y ella pensó que ya lo tenía pues asimilado, ese duelo. La señora estaba muy grande, ya estaba enferma. Y lo que primero hizo fue como agradecerle a Dios y decir, bueno, mi mami ya no está sufriendo, pero luego le vino esa ansiedad de, y no me pude despedir, y no la vi, y si no era el cuerpo el que cremaron, y si en este lugar, etcétera, 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 llena de dudas, llena de mortificación, etcétera, etcétera. Está de veras tan ansiosa, tan deprimida, tan estresada, que yo creo que le va a venir muy bien una cosa así, un entrenamiento en mindfulness, para poder ella ir asimilando poco a poco. Ahora, el mindfulness, la conciencia plena, ustedes tienen el método de combinarlo con la terapia cognitiva. Hablemos ahora de la terapia cognitiva, maestro, si le parece. Claro que sí. Bueno, efectivamente cuando empiezas a prestar atención, a estar un poquito más consciente de lo que está pasando en tu mente, en tus pensamientos, entonces te permite descubrir esos pensamientos negativos automáticos. Como tú decías hace un momento atrás, esto de estarse mortificando, que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Nos estamos diciendo cosas en nuestra mente, hablando con nosotros mismos, porque todos hablamos con nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Y no es cuestión de psiquiátrico, es una actitud, es parte normal de la vida del ser humano. Estamos hablando con nosotros mismos, pero en ese hablar con nosotros mismos a veces, como tú mencionabas hace un momento, nos mortificamos, nos decimos cosas que van detonando, que van erosionando nuestras emociones, que van dañándonos a nosotros mismos. Y muchas veces, si un amigo te tratara como tú te tratas a ti mismo, dejaría de ser tu amigo. Exactamente. Claro, ya lo hubiéramos cortado, claro. Pues nadie soporta, pero ¿qué tal nosotros, las latigadas que nos ponemos, lo feo que es nuestro diálogo interior, ¿no? Exactamente. Muy duro, ¿no? Somos los peores jueces, nuestras peores enemigas muchas veces, ¿no es cierto? A veces nos cachamos diciéndonos cosas horribles y que decimos, ya cállate, o sea, ya párale con tu diálogo. Es cuando tenemos que regresar a la paz interna. Entonces, se vuelve un hábito, ¿no? Es ahí donde radica la terapia cognitiva. Es como recurrimos a eso. Entonces, ¿cómo nos separamos de ese hábito, de ese entrenamiento, de esa creencia limitante? Ahora sí que de esa parte de nosotros mismos que ya está tan acostumbrada a pensar así, a ser así, a responder así, a tratar así a la gente, a tratarnos así a nosotros mismos. ¿Cómo claro, son inercias, como tú dices, de pensamientos negativos.
Inclusive estas inercias, algunas de ellas vienen desde la prehistoria, cuando el hombre andaba en la selva y entonces era pues necesario para sobrevivir el que estuvieras, pero al pensaras negativo, o sea, es decir, que cualquier sonido o ruido extraño, pues lo tenías que mejor interpretar como un tigre que te venía a atacar, que una fiera que venía, que era su desayuno, ¿verdad? Entonces era necesario, nuestros ancestros tenían que estar en esta predisposición para interpretar negativamente los estímulos, y eso fue lo que les permitió sobrevivir. Entonces ya en nuestros genes está la predisposición, según han descubierto los neurocientíficos, a pensar negativamente, a amplificar las amenazas, a ver... Así es, pero ya no tenemos la amenaza de la fiera que va a desayunar, ¿verdad? Pero ahora a lo mejor tenemos otras amenazas, estamos más conscientes de cosas que pueden suceder. Pero a tal grado nos clavamos en eso, nos clavamos en eso, que ya nos olvidamos de todo lo demás. Y nos obsesionamos. Exactamente. Entonces la predisposición a pensar negativamente se vuelve una obsesión, y si bien lo que son cuidados naturales se pueden transformar ya en un exceso de ansiedad frente a posibles amenazas que hay en nuestro ambiente. Y eso es como uno de los factores que está relacionado con este incremento de la ansiedad y la depresión. Y el que es importantísimo cuidarnos, pero cuando ya esto se transforma en un pensamiento de que no puedes respirar, no puedes pensar claramente, porque estás sobrepasado por el temor, estás sobrepasado por la ansiedad. De hecho, hay muchas personas que padecen de este pánico, ¿no? Ataques de pánico le llaman. Ajá. Que dice uno, ¿de dónde viene esta falta de aire? Estas ganas de salir corriendo, pero al mismo tiempo paralizados. O sea, yo creo que ahí sí nos vamos al cerebro de hace mucho tiempo, del cerebro que le llaman el reptiliano, ¿no? El más arcaico, el más primitivo, el que, como usted dice, sí. Álvaro Guerra salía huyendo de la fiera, de la tormenta, de todo eso. Cuando nosotros éramos, los seres humanos éramos nómadas, cuando a lo mejor no habíamos encontrado la fascinación de la agricultura y nos las pasábamos de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Y estábamos, pues a lo mejor no, había razones para estar tensos, tan tensos, pero ahora, pues a la mayoría de nosotros nos agarró la pandemia, gracias a Dios, con un techo seguro, digamos, no perdimos el techo. Perdimos cosas, y hemos perdido muchas cosas. A lo mejor al que se quedó sin poder pagar la renta, a lo mejor está resguardado en otro lugar, pidió alojamiento en otro lugar, se fue a otro sitio. Pero entonces ya no tendríamos que tener, digamos, tanta tensión. Sí deberíamos estar alertas. ¿Cómo transformar ese miedo que sí tenemos por la pandemia, por la muerte, por la escasez, etcétera, etcétera, porque nuestros hijos no aprovechen bien en la escuela, etcétera? ¿Cómo podemos transformar eso en una oportunidad de armonía, de paz mental, además de hablarnos bonito y además de respirar y además de estar presentes? ¿Qué otras cosas podemos hacer? O sea, bueno, que, por ejemplo, en relación a los pensamientos y a las emociones, en el cambio, ¿no? De cómo nos llevamos con esos pensamientos y emociones, ¿se puede hacer algo? Sí, efectivamente, como tú dices, ¿verdad? Es necesario ocuparse, no preocuparse, ¿no? Hay que ocuparse porque efectivamente sí hay una amenaza real, existe una pandemia, existe por allí un virus que nuestro sistema inmune no conoce y puede causar pues una situación dificultosa. Mas, sin embargo, eso implica ocuparse, tomar acciones necesarias para protegerse a sí mismo y a la familia. Mas, sin embargo, nuestro pensamiento muchas veces nos gana. Como tú mencionas, estamos yendo más allá con el pensamiento. Como en el caso de tu amiga que mencionabas hace un rato atrás.
quizá su enfoque no fue en pensar todas las cosas, momentos lindos que vivió con su mamá. No prestó tanta atención a todo lo que ella le brindó, la comunicación que tuvo con ella, los recuerdos no solamente hermosos, sino también esos recuerdos de lucha familiar en que salieron juntas adelante, en fin. Más en ese instante, toda su atención se fijó en esos minutos en los cuales no pudo estar en el instante en que ella ya se fue de este mundo. Entonces, ¿a dónde enfocamos la atención? Ese es un elemento de terapia cognitiva. El aprender nosotros a dirigir nuestra atención hacia lo más significativo, lo más importante, lo fundamental en nuestra vida, y no quedarnos en detalles negativos que nos pueden consumir, que pueden hacer que caigamos en un pozo depresivo. ¿Cuál es el tema aquí? Que ya hace mucho que sabemos de terapia cognitiva, la necesidad de cambiar la manera de pensar, la necesidad de cambiar el enfoque. Pero lo que se ha descubierto en terapia cognitiva basada en mindfulness es que cuando la persona recibe el entrenamiento en observarse a sí mismo, en estar atento a su mundo interior, el estar consciente aquí y ahora, entonces empiezas tú a tener más poder para controlar tu pensamiento. Porque lo conoces, lo observas, estás relacionándote de una manera distinta con tus pensamientos y emociones, y eso entonces te permite ir dirigiendo gradualmente la atención hacia aquello que es mejor para ti y que es mejor para tu familia también, para tus relaciones con tus seres queridos, porque la relación que tienes contigo misma o contigo mismo impacta en la relación con tus seres queridos. Así es. Bueno, eso se me hace una muy buena forma, ¿no? Para un pensamiento recurrente cambia el enfoque. Y entonces, por ejemplo, en el caso de ella, que no se pudo despedir de su mamá, ¿qué sí puedo hacer ahorita? ¿En qué sí puedo pensar, no? Y es traer al pensamiento a eso, ¿no? No en que si no me despedí, en que si nada más me dieron los restos, en que quién sabe si serían sus restos, etcétera, sino pues en vida, que nos dimos, que vivimos, que huella dejó en mí, etcétera, ¿no? Ir entrenando al cerebro a regresar a esos pensamientos recurrentes hasta domarlos y hasta decir, yo te voy a llevar hacia donde yo quiero. Muy útil también para personas, maestro Álvaro Guerra, que tienen esta, ¿cómo le llaman ustedes? Esta mente obsesivo-compulsiva, ¿no? Están duro y dale, duro y dale, duro y dale, como tecla pegada acerca de un pensamiento. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Además de ir domando la mente con esto del enfoque, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, fíjate, acabas de tocar un punto muy importante que nos dirige directamente mucho a los hombres, ¿verdad? Nosotros los hombres, por la formación que tenemos de enfoque hacia la productividad, al rendimiento, a dar resultados, a ser el proveedor, en fin, todo lo que caracteriza a la formación que recibimos los hombres dentro del machismo, ¿no? Mexicano o latinoamericano, ¿no? Entonces, eso nos hace a veces el que no nos podamos despegar de las tareas. Sí, porque además ponen mucho su valor en eso, ¿no? El buen hombre, buen papá, buen proveedor. O sea, siempre lo relacionan con eso. Me encanta las mamás. Buena mamá, comprensiva, abnegada, linda, cariñosa. Ajá. Y el papá es buen papá, buen proveedor, valiente, fuerte, guía, líder. Claro. Y son cualidades que pueden darse hoy en día, en hombres y mujeres. Las mujeres son también proveedoras y los papás también pueden ser cariñosos, tiernos, contenedores. ¿Cuántos papás no están ahora en esta época de pandemia, cuando la señora sale a trabajar y a lo mejor trabaja en su casa viendo la tarea del niño y curándolo y sobándolo y haciéndole cariños, ¿no? Pues como que... Entonces, exacto. Entonces, efectivamente, una de las herramientas que se aprenden en este seminario de MBCT, de terapia cognitiva basada en mindfulness,
es a retomar la conexión con tus afectos, con lo que tú sientes, con tu vida interna emocional. Y eso es, es muy nutritivo. Es un privilegio realmente del cual los hombres también tenemos derecho a disfrutar. Entonces, se habla de los derechos de la mujer, por supuesto que son muy importantes, pero también hay que compensarlos con los derechos del hombre. Y los hombres también tenemos derecho a recuperar esa parte nutritiva, cálida, sensible, que también nos da la oportunidad de recargar baterías. Porque cuando los hombres nos damos esa posibilidad de explorar nuestra sensibilidad, entonces nos equilibramos y tenemos un mayor resultado en lo que la sociedad nos pide en términos de productividad, de aportar a la familia, ¿no? Lo cual es necesario y está bien. Aunque tú bien dices que también la mujer ha recuperado su capacidad productiva. Pero bueno, entonces si ellas se han movido en esa dirección, y ahora hay muchas profesiones que antes eran exclusivas de los hombres, y ahora las mujeres son competitivas allí, y qué bueno que así sea. Bueno, pues entonces nosotros los hombres también tenemos que recuperar y tenemos derecho a reencontrarnos con ese otro lado, el lado sensible. Y esto te cambia y te da una tranquilidad y una paz interior como hombre y como mujer, porque hay veces en que las propias mujeres, al volverse competitivas y productivas, van dejando de lado su lado más íntimo, más profundo. Entonces sí es muy importante estos equilibrios, así como hablábamos del equilibrio entre el be mode y el modo ser y el modo hacer, bueno, también necesitamos equilibrar dos aspectos de nuestro cerebro, ya que tú hacías referencia a los cerebros, está el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y la corteza cerebral, que es la pensante, la razonante. Entonces, hay que darle su lugar también al cerebro emocional. Sí, la combinación es maravillosa, ¿no? Ser analíticos, ¿no? Razonar, porque tiene que ver también mucho con la inteligencia emocional. Pero por otro lado también ser sensibles, no somos de palo, nos podemos emocionar, conmover, llorar, hombres y mujeres, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo para los hijos, esos de los roles así tan marcados antes. Creo que no hizo mucho bien, no sé qué opine usted, maestro Guerra, pero creo que no les hizo muy bien a los hombres porque tenían que estar muy, muy puestos y muy valientes y sin torcerse ni nada, y por dentro estaban derrumbándose y no podían expresar el enojo. Bueno, el enojo sí estaba más permitido, pero no podían expresar la tristeza, el miedo, la ternura. Y eso yo creo que los limitaba muchísimo, así como nosotros, que no nos podíamos enojar, teníamos que estar bonitas, alegres, lindas, cineas, todas preciosas. Aunque por dentro estábamos, bueno, enojadísimas, queríamos rabiar, pero como las mujeres no se veían bien cuando se enojaban, entonces nos ven, por calladita te ves más bonito. Y tú, hombre, no llores, porque el llanto, así le decían a mis hermanos, es de mariquitas, es de mariquitas. No, claro. Llorar. Y entonces, pobres, todos se lo tragaban. Nosotros como quiera lo llorábamos. El enojo no. Pero ellos, el enojo sí, porque estaba bien visto verse, dar manotazos. Los papás daban manotazos en la mesa. Eso estaba bien para ellos, pero que una mujer los diera, no. Eso estaba muy mal visto. Qué bueno que ahora ya de veras se está también equilibrando esa parte de los dos cerebros, del más sensible y el más analítico. Eso está padre. Exacto. Así es, y entonces es un trabajo también que todos tenemos, porque como tú dices, bueno, no solamente ha habido asignación de género a ciertas emociones, emociones permitidas para los hombres, emociones permitidas para las mujeres. También en nuestra propia historia familiar, ya no en un término general, sino en tu propia vida, en tu propia formación. También inconscientemente has aprendido a reprimir, a no manifestar cierto tipo de emociones, y otras sí. Entonces, esta desconexión contigo mismo produce desequilibrios, más allá ahora sí del género, sino en términos de tu propia realidad, la que tú estás viviendo, la vida que tú estás llevando. Pues leía el otro día, eso de desconectarse de sí mismo,
es Ujú, muy peligroso. O sea, ujú. tan malo es decir que qué horror, que ya nos llevó la pandemia y ya todo va a estar espantoso, como tampoco darse cuenta o no querer darse cuenta de lo que está pasando, porque luego que se vaya la pandemia y nos demos cuenta de todo el tiradero que pasó, ahí es donde va a venir la conexión y quién sabe cómo nos va a ir. Así es, entonces, bueno, uno de los elementos que tenemos en esta terapia cognitiva basada en mindfulness es que hagas una cita contigo mismo o contigo misma, que te brindes unos minutos al día, 10 minutos al día, para estar con la persona más importante de este mundo, que eres tú. Y en ese trabajo de escucharte, en ese trabajo de reordenar lo que está pasando dentro de ti, de reorientarte, de reenfocarte y por lo tanto de agregar calidad a tu vida, de hacer que tu vida sea más significativa, la puedas disfrutar mejor. No solamente superar trastornos de ansiedad, de estrés, sino alcanzar un poquito más de paz interior, de felicidad. Y estas herramientas pues son realmente muy valiosas, resumen muchos años de investigación en neurociencia, en psicología, etcétera, y están a nuestra disposición. Antes de terminar con la última pregunta que le voy a hacer el maestro Álvaro Guerra, que es el director de la Universidad Albert Einstein, además de que es, bueno, pues es psicólogo, como ustedes lo han escuchado, por la Universidad de Chile, con máster en educación por la Universidad de Barcelona y que ha impulsado estos proyectos, programas innovadores en desarrollo humano, en educación para la paz, que tanto nos hace falta ahora, y en mindfulness. Ha estado en Chile, en Argentina, en México, en los Estados Unidos. Finalmente, quisiera que nos platicara de este programa, que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness, la contribución de la Universidad de Oxford en la formación de profesionales mexicanos en este sistema y cómo le pueden hacer las personas interesadas en tener ya una certificación, no sé, a lo mejor la gente que trabaja con gente, con la salud mental de la gente que esté interesada en esto, y cómo cualquier cristiano o cualquier persona puede acceder a este tipo de entrenamiento emocional y mental para la paz y la salud de todos nosotros, que no sea una certificación, sino que sea un conocimiento que nos cambie la vida, que nos haga un hábito diferente, que nos, ustedes los científicos dicen que el cerebro tiene estas como circunvoluciones, ¿cómo le llaman? Como estos... Las circunvoluciones cerebrales, ¿no? sí, Sí, como estas zanjas cerebrales que se van haciendo sí. con los hábitos, cuando uno cambia su vida. Facilitación, sí, las rutas nerviosas o facilitación sináptica, las vías sinápticas o vías nerviosas Así que es. se van Entonces, grabando en el cerebro a raíz de los hábitos. Es correcto. grabando. Fíjate, qué interesante. ¿Cómo podemos grabar en el cerebro una nueva Mm, forma de vivir, que nos haga estar y existir más plenamente? así es. Yo creo que es algo maravilloso. Bueno, los interesados en estos dos programas, tanto la certificación como el seminario, que es un seminario para que entre cualquier persona que quiera tener un cambio significativo en su vida. Si nos quiere dar los datos, cómo podemos acceder a la información, cuándo empieza, etcétera. Muy bien, Julieta, claro. El seminario, la primera generación de este seminario de terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, por sus siglas en inglés, la primera generación inicia el martes 3 de noviembre, de 7 de la noche a 9 de la noche. Son 2 horas durante 2 meses. En línea. En línea, exactamente, es en línea. Lo imparte una psicóloga canadiense que es bilingüe, que habla inglés y español, y que nos va a impartir entonces el seminario. Ella es profesora asociada de Oxford, tiene un entrenamiento muy completo como psicóloga clínica, que ejerce su profesión hace ya muchos años en Canadá, y tiene una experiencia en impartir estos seminarios a no solamente personas canadienses de habla inglesa, sino también a personas hispanas que viven en Canadá. Entonces, para ella está familiarizada con nuestra cultura, con nuestra
no solo idiomas, sino también nuestra manera de ver y sentir. Entonces, ella nos va a impartir las clases de este seminario que son para todo público. Cualquier persona que necesite, que quiera aprender estas herramientas para mejorar su calidad de vida, pues simplemente puede ir a buscar Universidad Albert Einstein en Facebook, en Instagram, en YouTube, en las redes sociales, en LinkedIn, y allí nos va a encontrar y se va a encontrar con estas letras clave, MBCT. Ahí nomás dan clic. Exacto. Mindfulness Based Cognitive Therapy. Based in Cognitive Therapy. Entonces es terapia cognitiva basada en mindfulness. Esas palabras las tiene que encontrar ahí en la página Albert Einstein. Ya sea en el Face, en el... es Universidad Albert Einstein. Ya me metí a verla, está muy bonita, ¿eh? Está en medio de las montañas. No, pues ahí sí se puede practicar el mindfulness. Los alumnos son muy, muy privilegiados de estar en ese lugar. Sí, de hecho es una práctica común. Nosotros llevamos ya varios años trabajando con expertos de la Universidad de California, de universidades también de Canadá, de Inglaterra, que nos han asesorado para integrar estos programas de mindfulness con nuestros alumnos. El desarrollo humano es parte de cualquier carrera de la Universidad Albert Einstein. O sea, estudias ingeniería o administración de empresas o pedagogía, en fin, cualquier carrera que tú escojas en nuestra universidad, en todos tus semestres vas a tener una asignatura de desarrollo humano del alumno, donde vamos a darte distintas herramientas para tu crecimiento personal. Entonces, es parte ya de la cultura de la universidad, ¿no? Sí. Debería de ser una materia ya, una materia en todos lados, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad y maestría, ¿verdad? Porque a más conocimientos, más estresados, en vez de estar más tranquilos. Exactamente, al revés. Entonces, busca UAE, Universidad Albert Einstein, en las redes sociales y ahí vas a encontrar luego la información de este seminario MBCT. Bien, el seminario y también del certificado, ahí lo encontramos. Exactamente. El certificado ahora sí, dura un año. Un año. Sí. O sea, si tú ya no solamente te interesa para ti, para tu beneficio personal, no, yo quiero ayudar a otras personas. Yo trabajo en recursos humanos en una empresa o me dedico al desarrollo humano o soy profesional de la salud mental, estoy involucrado en ayudar a las personas, entonces, o soy educadora, educador, porque también tiene aplicaciones esto al sistema educativo, entonces tú puedes postular para este diplomado que dura un año, que van a venir los profesores de la Universidad de Oxford a impartírtelo aquí en México, al campus de la Universidad Albert Einstein, y claro, ellos sí con traducción simultánea, ¿verdad? Y vamos entonces a tener la oportunidad de recibir a expertos de primer nivel a nivel mundial. Pues suena maravilloso. Entonces busquemos Universidad Albert Einstein, que es Einstein. Finalmente, yo le quiero preguntar y agradecer al maestro Álvaro Guerra López, que nos diga, a ver, si estamos en la paz interna, si tenemos una buena relación, armonía en casa, pueden estar sucediendo muchas cosas allá afuera, pero acá en casa estamos bien, con nosotros mismos estamos bien. ¿Cuáles son esos beneficios? Sí lo quiero decir beneficios. ¿Cuáles podrían ser esos aprendizajes de la pandemia que todos nosotros, si estamos en paz, podríamos adquirir y recordar este tiempo del COVID, no como una época dramática, porque el dramatismo sí lo tiene, sino una época de aprendizaje para nosotros? A lo mejor va a ser un empezar de nuevo, un empezar de cero, no sabemos en cada una de las familias. A lo mejor va a ser de asimilar pérdidas, pero algo bueno, algún aprendizaje, alguna oportunidad de crecimiento nos tiene que dejar. ¿Cuál sería en un mundo ideal estas oportunidades? Bueno, en primer lugar, si tú trabajas contigo misma o contigo mismo,
te apropias de estas herramientas para tener más paz interior, tu sistema inmunológico sube. Y eso está demostrado científicamente. No es solo un buen dicho, sino es algo con bases sólidas científicas. En el sentido de que tus defensas van a estar en el mejor nivel para confrontar a alguna agresión de algún virus. Entonces, eso ocurre para ti, para tus hijos, para tu familia. Ahora, otro punto muy importante es la pausa. Es decir, si hay un regalo que nos ha traído el COVID es la pausa. El ponernos en pausa ha hecho que reflexionemos sobre el significado de la vida. ¿Qué es lo realmente valioso? Eso es algo que yo he escuchado de profesores, alumnos de la universidad con los que convivo, con los que tengo comunicación, ahora es por en línea, pero existe esa oportunidad de reflexionar juntos y la gran mayoría ha dicho eso, que les ha permitido revalorar lo que es más importante, a reacomodar la escala de valores, puesto que a veces habíamos puesto demasiado arriba cierto tipo de logros externos o de resultados externos, y ante estas circunstancias nos damos cuenta de que a lo mejor estábamos diluyendo nuestra energía en cosas que no tenían la importancia que en ese momento le veíamos, porque estábamos allá en una rutina, en una aceleración que nos hace perder la perspectiva. Entonces, algo que aprendemos también con estas herramientas es a tomar perspectiva, a ver las cosas desde otra mirada, con una mirada más profunda, para reencontrarnos con el ser. Me encantó todo lo que dijo. Y sí, esta época puede ser de alguna manera fructífera, encontrando significados. Finalmente, el para qué nos tocó vivir esto. Y no desperdiciarlo, es una oportunidad, puede ser una oportunidad grande de triunfo. Pues yo le agradezco muchísimo al maestro Álvaro Guerra López, el rector de la Universidad Albert Einstein, que nos haya venido a hablar de esta terapia cognitiva basada en el mindfulness para nuestra paz interior. Muchas gracias, muy buena suerte, maestro, y hasta la próxima. Y hasta gracias. La próxima también a nuestras queridas amigas de Retos Femeninos. Muchas gracias, Julieta, por esta invitación para esta plática tan amena contigo y con tu auditorio en Retos Femeninos. Gracias, maestro. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.